Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Soy Carla del Faro y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Historias en Clave, un podcast en donde podremos conocer la vida a través de las notas. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Él es compositor, productor musical, gestor cultural, tiene una formación impresionante en composición y bueno, su música ha trascendido fronteras, siendo interpretada en varios países y festivales internacionales. Hoy nos hablará de su proceso creativo, sus influencias, su visión de la música. Se la van a pasar muy bien porque además, bueno, lo voy a subir, es el maestrísimo Ismael Morales. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí, pero quise subirlo para darte la disculpa de manera pública porque, bueno, abajo les decía yo, se me cuatrapearon las programaciones y el martes lo dejé, pero lo que sigue de plantado. Entonces, bueno, yo estaba penadísima y bueno, tengo que decirlo. Además, entonces, una persona súper empática, alguien con la trayectoria que tienes, maestro, que haya reaccionado de no te preocupes, así pasa, reprogramamos. Bueno, no cualquiera. Muchísimas gracias. Pues muy buenas noches, muchas gracias también por el espacio, pues para mí un gusto estar aquí. Eh, sí, digo, son cosas que pasan, lo entiendo, a todos nos puede pasar, no hay por qué preocuparnos por eso. Lo importante es que por fin podemos coincidir y estamos aquí. Claro, ya estamos aquí y eso es fabuloso. Y bueno, quiero comenzar con tu infancia. Tú naciste en Ciudad de México. ¿Cómo era tu vida antes de que la música se convirtiera en el centro de tu atención? Pues yo no provengo de una familia de músicos, ¿Ok? eh, soy el primer músico en mi familia. Pero sí es cierto que la música siempre estuvo muy presente desde en toda mi infancia. ¿Por qué? Porque en mi casa se escuchaba un poco de todo. Mi papá es fan del blues, el jazz, la trova. Entonces en casa se escuchaba blues, jazz, Billie Holiday, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. Entonces, por esa parte, como que siempre hubo mucha música. Claro. De parte de mi mamá, ella es más de música tradicional, bueno, música regional, Juan Gabriel, Luis Miguel, también escuchaba Rafael, Napoleón, como con los artistas del momento, ¿no? Tríos. Por otra parte, mis hermanos, algo completamente distinto, ¿no? Uno escuchaba música electrónica, Ok. y el otro escuchaba punk, ¿no? ¿Qué Entonces yo crecí imbuido en todo este ambiente rico en música, en donde realmente pues siempre estuve ahí, ¿no? Siempre estuvo ese universo sonoro eh, rico. Además de que también, pues algo que tengo que mencionar, no solamente era la música, ¿no? Era la radio. Ok. En casa siempre se escuchaba la radio, sobre todo en las mañanas. O sea, mis infancias es despertar con la radio ahí, Wow. ¿no? ¿Por qué? Porque mi papá pues, también es fan de la radio, entonces siempre había música, siempre había radio, siempre había sonidos. Claro. Y además de eso, como niño, ¿a qué jugabas? ¿Qué hacías? Pues, digamos que como niño no era tan sociable. Ok. Entonces, realmente, pues me la pasaba más tiempo solo, mis padres trabajaban, mis hermanos son mucho más grandes que yo. Ok. Ahí sí hay como una distancia generacional entre ellos. Entonces, pues, siempre fue como difícil porque era como, ellos ya son demasiado grandes como para jugar con un niño. Sí. Sí, sí, sí. Y pues era más, o sea, yo recuerdo que jugaba juegos de mesa o veía sobre todo la tele. Digamos que no fue una infancia tan sociable en ese Claro. sentido. Ok. ¿Y en qué momento llega algún instrumento musical a tus manos? Pues eso es una historia muy bonita porque fue, digamos, como que ya estaba predestinado y al mismo tiempo no. Em,
En, mi madre, cuando era novia de mi papá, mucho antes de que yo naciera, de que mis hermanos existieran, ella le regaló a mi papá una guitarra, Ok. pero mi papá nunca aprendió a tocarla. Entonces, digamos que se quedó ahí guardada en el closet. De hecho, estaba guardada en mi closet. O sea, yo Oh, sí recuerdo que abrí el closet y había ahí un estuche extraño, ¿no? Iba a saber qué era. Em, no fue sino hasta que uno de mis hermanos, en su adolescencia, le dio por escuchar punk y sacó la guitarra, sacó el estuche y por fin me enteré de que ahí había una guitarra. una guitarra, ¿no? Y sobre todo conocí la guitarra y entonces él empezó a tocarla, obviamente pues tocaba la música que le gustaba, digamos que los Ramones, Doors, Green Day, Ok. una música con la que también yo empecé a sentir afinidad, ¿no? Eventualmente, de estarle escuchando. Y él aprendió a tocar la guitarra y entonces por imitación yo empecé a agarrarla también, empecé a agarrar el instrumento. ¿Qué edad tenías? Mm, fue entre sexto y primero de secundaria, Ok. era 12, o sí, más o Sí, menos, sí, sí. 11, 12 años. 11, 12, cuando esto sucedió. Obviamente ya con el tiempo mi hermano pues empezó a dejarla relegada y yo la adopté completamente. La Claro, adopté completamente porque justamente encontré en el instrumento pues esta compañía, ¿no? claro. De estar todo el tiempo solo, en silencio, o viendo la tele, pues estaba con el instrumento, ¿no? Y Y digamos que ese fue mi primer acercamiento a un instrumento y, y curioso, ¿no? Que siempre estuvo ahí. claro. Te estaba, yo creo, ahí estabas absorbiendo. Ujú, sí, Qué fabuloso. me Y estaba esperando. sí, sí, sí. ¿Y alguna, no sé, ahí en la secundaria, por ejemplo, bueno, supongo que pediste algún maestro o supongo que te fuiste de manera autodidacta? ¿Cómo fue? Pues sobre todo fue por imitación, o sea, viendo a mi hermano y diciéndole, a ver, enséñame, porque Y realmente él en la tomaba secundaria, él tomaba clase, no, entonces. no, él también la había agarrado de manera Okey, okey. autodidacta, a él le gustaba el punk, entonces solo necesitaba 3 acordes y Ajá, hacer ruido. ya, Entonces realmente no necesitó mucha formación. Y yo sí empecé como a sacar más canciones de oído, empecé como a desarrollar mi propio gusto, mis propios intereses. Y digamos que durante la secundaria yo no tuve maestros de música. En la secundaria, pues no, el maestro de música no, tampoco era como que, eh, wow, ¿no? claro, El gran maestro que no, realmente me podía enseñar. sí. ¿En qué momento Entonces, pasa? ¿mm? ¿En qué momento pasa a ser algo más importante? Eso fue ya en la prepa. Fue en ¿Okey? la prepa, o sea, digamos que esos primeros 3 años de contacto con el instrumento fue autodidacta, casi todo era de oído, lo escuchaba, lo tocaba, lo intentaba reproducir. No fue sino hasta la prepa que eh, un día yo caminando por las jardineras, los pasillos de la preparatoria, escuché a un chico que estaba tocando la guitarra, pero no estaba tocando algo que yo conociera, o sea, era una música completamente distinta, no era rock, no era el punk al que estaba acostumbrado, era otra cosa, ¿no? Y eso que estaba tocando era música clásica. ¿Okey? Entonces, cuando yo escucho eso, quedé deslumbrado, como que dije, ¿qué es esto? Mm, Obviamente entablé amistad con este chico, él obviamente sabía leer partituras, sabía de solfeo, entonces haciendo amistad pues empecé a aprender yo también, ¿no? Ahí fue cuando empecé, digamos, a leer y empezó, digamos, un poquito más en serio esta cuestión formativa en el instrumento.
Posteriormente tomé clases de guitarra, busqué tomar clases de guitarra clásica y originalmente mi intención, de hecho, era convertirme en instrumentista, en Ok, entrar a la facultad de música como instrumentista en guitarra, pero eso no sucedió y no sucedió porque a la par de que yo fui mejorando mi técnica, me fui adentrando en el instrumento, me fui dando cuenta de que siempre había un problema con la cuestión del repertorio. Y es que yo siempre decía, o sea, ¿por qué voy a tocar algo con lo que no conecto, con ok, lo que no siento, ¿no? Entonces era más, o sea, sacaba las piezas que tenía que sacar, lo que me dejaban en clase, pero pasaba mucho más tiempo improvisando, creando cosas, inventando mis propios ejercicios, o sea, digamos que explorando el instrumento y realmente conectando con lo que estaba tocando. claro. Ese fue como el momento en el que empecé a notar que había algo más más allá de la interpretación que me llamaba. Entonces, sí, digamos que el momento decisivo en el que me doy cuenta de que realmente no era un instrumentista, sino un compositor, fue un día igual en la prepa, en el que estaba yo en una de estas jardineras, igual, tocando mi guitarra, terminando mis ejercicios, preparando mi clase, y faltaban un par de minutos para que empezaran mis clases, y empecé a tocar algo, pero algo mío, Ok. algo que yo ya había compuesto, y se me acercó una chica al final y me dijo, ¿qué es eso? ¿Qué tocaste? Y yo me quedé como, pues era algo mío, ¿no? Y me dijo, wow, o sea, es que está, wow, ¿no? O sea, simplemente, Sí, y como que en ese momento todo hizo clic. ok. Ahí dije, claro, a esto vine, ¿no? Para eso estoy aquí. Sí, Y se lo dices luego, luego a tus papás, pasa algún tiempo, ¿qué pasa ahí? Porque también como, bueno, no sé, mi particular punto de vista, llegar a decirle al papá, a la mamá, quiero ser instrumentista, ya es complicado. Quiero ser compositor, platícanos cómo fue. sí, obviamente siempre tuve el apoyo de mis padres en el sentido de que nunca me dijeron, no hagas esto, Ok, no hagas lo otro. Cuando yo me empiezo a meter más y más y más y me doy cuenta de que realmente lo que yo quería era justamente ser un músico. Al principio sí fue como, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué no estudias otra cosa? sí, Y después estudias música, ¿no? O sea, realmente y no lo hacían con esta mala fe, sino porque, o sea, desde su preocupación genuina como padres claro, y también desde el desconocimiento de que realmente no sabían, pues si se podía o no vivir una persona de la música. Entonces siempre hubo como un poquito de reticencia, de desconfianza, ¿no? De decir, híjole, sí podrás, porque pues, no había nadie que lo hubiera hecho antes. sí, Cuando yo me decido completamente, o sea, yo tenía muy claro que iba a ser un músico desde el segundo año de preparatoria. Entonces, digamos que el tercer año, o sea, tuvieron como todo un año mis papás para asimilarlo, sí, para asimilarlo y aún así, digamos que siempre, o sea, todavía al final de la preparatoria, cuando iba yo a ingresar a la universidad, siempre existió de mejoras otra cosa, mejor dedícate a otra cosa, pero no, o sea, yo siempre lo tuve muy claro, muy presente y no, yo nunca dudé, es eso, yo nunca dudé, en cuanto claro. lo supe, nunca dudé. Eh, Terminando la preparatoria, yo ingresé también de manera paralela a mis estudios en composición a una licenciatura en la UNAM, Ok, porque como yo venía de una prepa de la universidad, tenía esta cuestión del pase
Automático. El pase directo, sí. Ajá. Entonces yo decidí ingresar a una, a la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas, pero siempre o sea, yo lo hice con el afán de decir, o bajo la premisa de que como compositor tenemos que decir algo. O sea, y si yo no he vivido nada, si yo no sé absolutamente nada del mundo, entonces, ¿qué voy a decir? No, genuinamente, ¿qué tengo que decir? De ahí que yo dije, voy a estudiar letras para enriquecerme, o sea, para aprender del mundo, de la historia, de la filosofía, de la literatura, y todo eso me va a servir para crear. Sí. Entonces, obviamente, esta doble formación a mí me, me ayudó sobre todo a crear este universo sonoro en el que actualmente me desenvuelvo, porque para mí la literatura siempre ha estado unida a la música, no solo como inspiración, sino también desde un enfoque lingüístico, Ya. sobre todo porque al ser la música un sistema de signos y la lingüística estudiar los sistemas de signos, entonces ahí como que también me ayudó a formar ese universo. Todo empató. Sí, sí, exactamente. ¿Y estudiaste en la UNAM al mismo tiempo la carrera de composición? No, ¿O mi eso car fue ya en Londres? no, mi carrera yo estudié composición Ujú. en una academia privada que se llama Freenode. Ok. Ahí, digamos que hice mis primeros estudios en composición. eh, y cuando yo termino esta formación compositiva, pasa un par de años antes de que yo preparara la carpeta de obras que mandaría a Londres, Ok. justamente bajo la autoría de un amigo y compositor que se llama Axel Retif, con quien estuve trabajando justamente estas obras que yo mandaría a Londres para su revisión y Ok. ellos me darían el título en composición. Ah, ok, fue para hacer la rivalidación. Ajá, Ok, digamos, sí. ok, Sí, ok. sí, lo que se hace pues es, pues sí, como presentar la evidencia en, en la Universidad de Londres, en la West London, Ok. de que tengo los conocimientos y todo lo necesario para, este, pues sí, como ser evaluado para ese nivel. Y si pasas todas las evaluaciones, pues ellos te otorgan el título. Claro. ¿Llegas a ir algún día? No, 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 no. no. Ok, ok. No, también esto coincidió esto con la pandemia. Ya, ok. Entonces, pues no, digamos que también eso ayudó a que fuera más fácil, porque pues la universidad dijo, bueno, pues envíen las carpetas con obras, Claro, digamos que fue más sencillo el trámite. sí. ¿Y por qué Londres? Pues sobre todo porque es una institución que permite justamente esto, ¿no? Que Ujú. está abierta a que, pues si tú demuestras que tienes lo necesario para optar por el título, pues te lo dan, ¿no? Claro, Obviamente, pues tienes que pasarlas sí. las evaluaciones de manera satisfactoria. Y sí, primero hice una evaluación previa al título de licenciatura, que es conocida como de asociado en Ok, composición, que es, digamos, el equivalente a un técnico aquí o un propedéutico, bien. donde demuestras que tienes lo básico para Ajá, optar al de licenciatura. Y después mandé otra más con las obras de licenciatura ok. y pues ya tras la evaluación pues me otorgaron el título. ¿Son muchas las obras que tienes que presentar? En total creo que fueron 10, o sea, tomando en cuenta las dos carpetas que envié, Ok, pero depende mucho de lo que, o sea, ellos te dan una serie de requisitos. Tienes ajá, que mandar una obra para piano, una obra con tantos instrumentos, pero también te dicen, pero si tienes una obra que tenga todas las características,
la puedes mandar solo una, Ok, ¿no? O sea, depende ya de cada quien. ya. ¿Y qué obras fueron? Yo aquí de chismosa. Yo mandé obras para piano, Ok. de hecho las obras que mandé, muchas están en mis redes sociales, en mis canales. Ujú. Mandé El Valle de las Mariposas para piano, mandé una obra para clarinete bajo y electrónica que se estrenó aquí en el Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, el Foro de Música Nueva Manuel Enríquez del 2022, si no me recuerdo, si no me falla la memoria. Ok. Mandé una obra para voz, eh, que se llama Lamentaciones, que esta obra se ha estrenado, se ha tocado aquí en México, se ha tocado en Argentina, Ok. y mandé obras para trío de percusiones. Oye, ¿qué más mandé? Obras para ensamble, no, digamos que, pero sí, digamos que el grueso de esas obras pues sí están actualmente disponibles, se están tocando, se siguen tocando. Genial. Son obras que no solamente utilicé como para titularme y ya, sino que sí son obras que sobre todo que los intérpretes gustan de tocar, ¿no? Y Sí, de sí, sí, seguir sí, sí. tocando. Ujú. No, bueno, y ahí las vamos a estar, digo, las redes ya están aquí, pero pregunta, tus partituras están ahí en el canal, ahí las puede uno descargar, tiene uno que ponerse en contacto, ¿cómo es la cosa? No, mis partituras no están disponibles digamos que en mis plataformas, Ok, en páginas, pero sí está disponible mi contacto, mi correo de contacto. perfecto. Eh, Cualquier instrumentista que quiera tocar alguna obra mía puede, sin dudarlo, escribirme y yo con mucho gusto, pues, le proporcionaré las partituras de las obras que quiera, ¿no? Excelente. Siempre he sido un partidario de compartir el conocimiento, entonces sí, quien quiera las partituras o incluso si alguien me dice yo solo las quiero para verlas, no. No, pero fabuloso. Claro, estamos en esta famosa sociedad del conocimiento y alguna vez también un compositor me decía, ay, es que de que estén ahí en el buró, mejor las reparto. Y así Sí, las uno, también. claro, es la visión, y es la visión que tienen comúnmente y eso es fabuloso. Entonces, bueno, pues qué bueno, y ya está ahí también la invitación para que entren a tus redes, conozcan tu música, yo la voy a estar compartiendo con tu permiso. Y, Claro, claro, claro que sí. y bueno, me parece muy importante. Nos mencionaste un maestro que te apoyó. ¿Me puedes dar otra vez su nombre? Ah, se llama Axel Retif, es Okay. ¿Él quien fue me, tu maestro, tu mentor? no, él fue el que me ayudó a preparar las obras para Ok. postularme al título de licenciatura en Londres. Ah, ya. ¿Y algún maestro que Maestros previos, claro, haya digamos que mi ejercido primer influencia en ti? maestro de composición fue Eduardo Gueno. Ok. Después estudié con Galo Ortiz y, y después con, con Axel, ¿no? Entonces sí, ellos fueron como los maestros que tuve y pues sí, esa fue como mi formación. Claro, ok. ¿Y qué opinas? ¿Sí se necesita esta educación formal para crear música contemporánea o también es algo que tú traes y que vas a ir desarrollando? Creo que siempre es necesaria, o sea, obviamente, o sea, específicamente para la música contemporánea, yo diría que sí. Eh, no es como algo tan fácil. Sí, No dudo que haya quien la excepción, y tampoco me gusta a mí generalizar como decir, ah, no todo el mundo tiene que tener una formación, pero sí creo que es muy importante el estudiar, sobre todo porque estudiar da claro, perspectiva histórica, perspectiva eh, estética, de entender
dónde estás, de dónde vienes y hacia dónde quieres ir. Y justamente la técnica, el oficio, sobre todo, ¿no? Yo la música, más que verla como una cuestión artística en el que el genio se plasma eh, en el papel, para mí la música es una cuestión de oficio. Es Ok, una cuestión en la que hay que estar escribiendo y escribiendo y escribiendo, y a lo mejor de lo que se escribe no todo se queda, mucho se va al cesto de basura, pero se forja ese oficio y esa maestría en la escritura, pero solamente se logra en, bajo este régimen de estar escribe y escribe y escribe. claro. Y bueno, sí me gustaría retomar un poco, ya nos platicaste más o menos cómo influye la filosofía, perdón, y la literatura en la música como lenguaje finalmente, pero ya en tu proceso creativo, ¿cómo lo integras? Pues a mí siempre me ha apasionado la cuestión semiótica Ok, de cómo es que se genera y se crea el sentido. O sea, cómo es que algo cobra significado. ok, ¿Cuáles son los procesos sémicos que se crean en la percepción, en la mente, para poder realmente dotar algo de sentido y que tenga un significado específico? En este sentido, la música, al ser un sistema de signos no referencial, o sea que no, una nota no siempre va a valer o va a tener el mismo significado, sino que cambia. sí, Obviamente es mucho más complejo los procesos. Y justamente es esta relación que la que a mí me apasiona, la que siempre me ha apasionado, la que siempre he perseguido, el que todo lo que escriba siempre esté justificado. ok, Yo siempre lo he dicho, en mis obras no hay sonidos de a gratis, no hay un sonido que esté simplemente porque sí, se me cayó el lápiz y se manchó la partitura. No, no, no. Todos los sonidos están justificados porque justamente están pensados para crear un sentido específico. ya, Para mí sí es muy importante que la idea, la idea, digamos, extramusical que da pie a la creatividad esté sumamente definida y que tenga un aterrizaje directo en las obras, ¿no? Y esto se puede ver pues en prácticamente todas, digamos, hoy, por dar un ejemplo simplemente, en mi obra Epigramas para piano, que está disponible en YouTube, la pueden escuchar. Um, en ella, la, 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 la premisa extramusical era que justamente reflejaba la forma del epigrama. El epigrama pues, era una forma satírica en la cual se hacía como cierta sátira sobre entre la alegría y la vida y la ironía de la muerte, ¿no? ok, Entonces, los epigramas, justo todas son obras chiquititas para piano, en las cuales los motivos se desarrollan y de repente se interrumpen bruscamente, emulando esta cuestión de la vida, ¿no? De cómo algo se desarrolla y se acaba. ok, Y esta ironía, y hay contrastes que reflejan esa burla constante de la muerte sobre la vida, ¿no? No importa lo que se haga, siempre va a tener el mismo final. wow. No, pues sí hay que escucharlas. Se me hace que voy a terminar pidiéndote esas partituras. Claro, claro, claro que sí. Y, por ejemplo, tú vas a un festival de música contemporánea, bueno, has trabajado en varios festivales de música contemporánea, siempre he tenido curiosidad, ¿les dan alguna línea? O sea, ¿tienen que hacerlo así o simplemente, bueno, simplemente, ¿verdad? Los invitan y ustedes presentan sus obras. Pues depende del festival. O Ok, sea, hay festivales en los cuales uno postula ujú, obras y si te seleccionan, pues te tocan, ¿no? Hay otros en los que simplemente mandas las obras y te dicen, ah, bueno, pues consigue el intérprete, ¿no? ok, Y listo. Digamos que eso depende de los festivales, pero no hay como una línea.
específica, ¿no? Generalmente o afortunadamente los distintos festivales de música contemporánea pues, son eclécticos en su mayoría, entonces se integran por distintas estéticas. Se entiende que no todos los compositores contemporáneos hacemos exactamente lo mismo, Claro. de que hay una multiplicidad de voces y también eso enriquece bastante el panorama cultural, no solo de México, sino en el mundo, ¿no? Que siempre existan distintas estéticas. Claro. ¿Compones específicamente para el festival o tus obras ya hechas decides enviarlas al festival? No, yo compongo, digamos, para los instrumentistas. Ah, ok. O sea, yo generalmente tengo el contacto con los instrumentistas y a mí me gusta, siempre me ha gustado platicar con los instrumentistas, conocerlos. O sea, yo sí creo que la música, más allá del oficio de escribir, depende de quien interpreta, ¿no? Claro. Porque una vez escrita la obra, pues está en el papel, ¿no? Sí, Solo es un texto, pero ya. un texto requiere de un lector, requiere de alguien que lo interprete. Ok. Entonces, yo sí soy de los que se involucran con el intérprete, le pregunta, ¿cómo te sientes? ¿Qué estás viviendo? Ya. Y a partir de ahí es como yo tengo ciertas ideas que quiero trabajar y digo, pues mira, tal vez con esta persona podría trabajar esta. Y entonces a partir de ahí empiezo como a generar como esa relación para que también el intérprete no solamente toque lo que le doy, sino conecte. Nuevamente, esto, o sea, recordando un poco lo que había dicho, ¿no? Sí. De por qué yo no era instrumentista, pues era porque no conectaba. Entonces siempre me he esforzado por hacer que los instrumentistas conecten con la música, Claro. más allá de que solamente la lean y la toquen, que sí conecten, que empaticen. Y siempre en mi música existe este espacio en el cual, más allá de la interpretación, ellos recrean la música, Claro. ¿no? Ujú. ¿Y te ha pasado al revés? ¿Que los intérpretes te busquen pensando en algo? Sí, Ok. pero también es cierto que cuando me buscan, siempre es como o sea, me buscan porque ya saben lo que hago, Ok. entonces dicen, es que quiero que hagas lo mismo conmigo. O sea, Ok. quiero vivir la experiencia, ¿no? Claro. Abuso de Entonces, la psicología. y sí, o sea, siempre me dicen, es que ya escuché lo que haces y quisiera tocar algo tuyo. Claro. Entonces siempre son muy abiertos de decirme, o sea, tú danos lo que quieras y nosotros lo hacemos. Claro. Lo cual es maravilloso porque justamente me permite pues ser libre creativamente Sí. y proponer pues mi pensamiento, ¿no? Mi pensamiento y mi estética. Sí, sí, sí. ¿Cómo ha evolucionado la música contemporánea en los últimos años? ¿O sientes que se ha quedado igual? No, creo que por lo menos en México, la música contemporánea ha crecido muchísimo. Cada vez hay más espacios. Igualmente, cada vez hay más compositores y más, sobre todo más intérpretes que están interesados en tocar esta música. Eh, digamos que uno de los principales topes que existen en la música contemporánea es esta resistencia por parte del canon, de los repertorios canónicos, de abrir espacios, porque justamente se denosta a la música contemporánea, no se dice, es que solo son ruidos, pero eso solamente es por desconocimiento formal de entender que la música contemporánea no sigue los mismos mecanismos ni cumple las mismas funciones que la música, digamos, del siglo XIX Sí, o del siglo XVIII. Obviamente son distintos, reflejan distintas realidades. Entonces, sí es cierto que en México cada vez hay más intérpretes que están interesados en acercarse, trabajar con compositores vivos, trabajar con gente
en la creación de obras nuevas. Y esto para nosotros los compositores pues es no solamente un incentivo, sino también un motivo de celebración, porque justamente la música contemporánea va ganando terreno y sobre todo va abriendo la mente y los oídos de las personas, porque muchas veces la cuestión con la música contemporánea no es de que no diga nada o de que la fuente de donde viene sea ruido o material no melódico, Claro. sino viene del hecho de que nos enfrenta a una escucha distinta. Y esa es aquí la palabra clave, la escucha, ¿no? Hay un libro buenísimo de uh, creo que es Alessandro Barico, las vacas de Wisconsin y el espíritu de Hegel, creo que se llama, algo así. No, ahorita se me fue bien. A ver si me acuerdo. Ok. O lo busco. Pero en este libro justamente el libro es El alma de Hegel y las vacas de Wisconsin, de Alessandro Barico, justamente. Ok. Donde justamente se habla de por qué la música contemporánea enfrenta tanto rechazo, ¿no? ¿Por qué? Y él menciona de que es por una cuestión de escucha, de que nos acercamos a la música contemporánea queriendo escuchar lo mismo que cuando escuchamos a Beethoven. Y Claro. pues es imposible, ¿no? Son mundos y realidades completamente distintas. Entonces sí creo que cada vez hay más músicos interesados en la música contemporánea en México. Creo que está creciendo el nicho y sobre todo creo que es importante que los compositores sigamos haciendo música contemporánea, sigamos explorando la, las posibilidades, nuevas estéticas, nuevas formas de crear música. Claro. Y con esta relación que armas, ¿hay algún compositor, pensador, filósofo, literato que marque tu obra de manera profunda o que la haya marcado? Pues musicalmente, digamos que a mí, o sea, de base, digamos que soy fan de Sostakovich. Ok. Eh, Me parece que es un compositor impresionante. Adoro su música formal y emotivamente. Olivier Messiaen también. Ok. Kaya Saariaho, una compositora que me parece brillante lo que hace. Eh, digamos que podría mencionar como esas, ¿no? Digamos, de entrada, ¿no? Sí. Como, obviamente podría mencionar muchísimos más, pero digamos que sí. Filosóficamente o en cuestión de literatura, eh, yo no podría yo decir específicamente la obra de tal autor Sí. me, me ha marcado, pero sí puedo decir que hay muchas obras en las cuales he recurrido a sobre todo poetisas, ¿no? Inger Christensen es una de ellas. Mi obra, El Valle de las Mariposas, está basado justamente en un poemario de ella. Eh, el, en un cuarteto de cuerdas que justamente parte también de un poema de Inger Christensen. Y ella era una escritora que justamente, pues ella decía que hacía poesía serial, porque ella estaba muy relacionada con la música serialista, y le gustaba tanto que hacía sus poemarios a partir de eso, ¿no? Entonces también es como muy curioso que Sí. exista esta doble relación, ¿no? Sí. Pero sí, digamos que esas son algunas de mis influencias. También disfruto mucho de los escritos de Ramón Andrés, un filósofo y ensayista español Bien. que hace filosofía de la música y
es un autor el que he leído, he leído prácticamente todo lo que tiene. Ok. Eh, Me agrada, y sí, ¿no? Pero generalmente en cuestiones de literatura me gusta como de todo, no solamente me quedo con algo. Wow. Antes de pasar a los proyectos, yo encuentro tu música en el YouTube y ahí puedo encontrar estas explicaciones que nos estás dando. Sí, la mayoría de los videos de YouTube que tengo, generalmente sí pongo como por lo menos una síntesis de qué trata. Claro, No siempre pongo todo porque pues también sí, entiendo de que el YouTube o el SoundCloud pues, no están diseñados para eso, ¿no? No pero toda la gente tiene tiempo para sentarse y a ver qué dijo. no, y Mucha gente quiere escucharlo o ver el video, claro, pero tampoco siento que mi música sea tan críptica okey, en el sentido de que no, de que se requiera de esta explicación ujú, para sentirla, ¿no? claro, Y escucharla. claro, sí, sí, sí. Me quedé pensando nada más por, bueno, por la cuestión de que hay mucho, por ejemplo, jovencito que se está iniciando en todo esto, que ve también el canal y que a veces incluso de obras de Beethoven, de Mozart, ¿no? Te preguntan, ¿y eso cómo? ¿Y eso por qué? Entonces, bueno, pensando en todo esto, por eso es la pregunta, porque claro, finalmente, como dices, primero es esa percepción, pero también el trabajo que haces es maravilloso. Todas estas explicaciones dices: "Ay, qué bonito", ¿no? Entonces me parece un complemento perfecto. Entonces, bueno, pues yo sí te voy a estar molestando con eso. Claro, sí, sí, no es molestia. No es molestia, al contrario. Eh, También es cierto que, o sea, justamente la música contemporánea a veces necesita de estas explicaciones, Sí, sobre todo porque no tenemos 100 años que nos respaldan, ¿no? Como para decir, ah, pues ya en 100 años se ha dicho mucho, se ha estudiado. claro, Entonces, a veces nosotros como compositores también tenemos que ayudarnos y decir, a mí nadie me ha estudiado, pero mira, te cuento, va así ya asado, claro, es esto, estos son los secretos, las relaciones que hay en la música. Y eso enriquece mucho también la escucha. claro, En la mayoría de los conciertos en los que se presentan mis obras, pues generalmente sí les digo a los intérpretes, pues hablen de la pieza, platíquenla, para que la gente sepa qué va a escuchar y que no solamente se vaya con la idea de que solo es ruido, ¿no? Sino que sí, entienda por qué está ahí, sí, por qué suena así. claro, Y eso ha hecho que la gente también tenga un recibimiento mucho mejor de mi obra, claro, ¿no? sí, por ¿Por qué? supuesto, Porque cuando se comentan las obras previo o después de la interpretación, la gente dice, claro, pues que tiene todo el sentido, claro, ¿no? sí, sí, sí. Ujú. Y otra cosa, bueno, también que me parece muy importante, justo por lo que hablas del público, son estos foros y los festivales. eh, a ver, me mencionaste el Internacional de Música Nueva y De el Manuel Enríquez, sí. ajá, esos son, bueno, aquí en México, ¿cuándo se dan? Digo, la verdad, por ejemplo, yo no tenía idea que se daba un festival o un foro de esta naturaleza. Si nos puedes contar un poco más, te lo voy a agradecer. Claro, el Foro de Música Nueva ya lleva, híjole, a riesgo de decir una burrada, pues ya más de 50 ediciones. Okey, guau. Este, entonces, o sea, digamos que ya lleva Sí, toda una historia en la música en México. Digamos que el Foro de Música Nueva es de los más importantes, porque justamente año con año eh, se da una muestra de los compositores activos, de los o que están día con día haciendo música. sí, Y sobre todo se ha traído, o sea, tiene una importancia cultural y una relevancia innegable porque justamente ha traído eh, a México música contemporánea de otros lados. claro, Los intérpretes que se dedican a la música contemporánea pueden presentar ahí. Este,
el trabajo realizado en los distintos foros y recintos de la ciudad, ¿no? Bellas Artes, el Centro Cultural Universitario, por mencionar simplemente algunos, ¿no? Entonces, digamos que ese es de los más importantes. También depende del tipo de música que se haga, ¿no? Por ejemplo, el Festival Visiones Sonoras, que lleva 15 años en Morelia, llevándose a cabo en Morelia, y que está enfocado a la música y nuevas tecnologías. Ah, wow. Entonces, también es otro espacio, ¿no? Importante en México. Pero más allá de los foros, también está el trabajo constante que hacen los intérpretes por buscar de manera independiente y constante los espacios, ¿no? Claro, Ujú. maravilloso. ¿Proyectos actuales que tengas en marcha que estés ahorita trabajando? Pues sí, bastantes. Mm, bueno, de entrada, en octubre pasado se está disponible en las plataformas de streaming de la preferencia de cualquiera, un disco en el cual se puede encontrar música mía, una obra mía para contrabajo. Se trata del disco Sonidos Parlantes, ¿Ok? producido por el contrabajista Rodrigo Mata. En ella se puede encontrar una obra mía para contrabajo solo, Tuli. Este trabajo pues por fin vio la luz después de varios meses de estarlo preparando, y recién en octubre se, se estrenó. En diciembre, el 6 de diciembre, si no me equivoco, se va a estar lanzando otro disco de, en, de música para piano de juguete, Ay, donde también se podrá escuchar música, una obra de mi autoría, junto con obras de otros compositores mexicanos, colombianos. Es un disco que se grabó en Colombia por el pianista mexicano Guillermo Cuellar, y que pues, se va a tener su lanzamiento próximamente en diciembre, probablemente también el otro año. Ya es nada más es cuestión de afinar detalles. También va a ver la luz algún material mío con obras solamente mías, interpretada por distintos este, intérpretes. wow. Digamos que esos son como los proyectos que ya están en puerta, pero pues ya estoy pensando y hablando con los intérpretes para las obras que se van a tocar y componer el siguiente año. Eh, Tengo actualmente una comisión de escribir una obra para piano de juguete, ensamble y electrónica, que está destinada a interpretarse y grabarse entre febrero y abril del año que viene. Wow. Entonces sí, digamos que hay mucho trabajo, Claro, muchas obras que se van a interpretar. Este, Solo falta ver cuándo, pero digamos que sí, a pesar de que ya está terminando el año, ya se está pensando en lo que viene el siguiente. claro. Ay, no, qué genial. Y nos avisas, por favor, bueno, vamos a estar pendientes en redes, obviamente, pero bueno, también sería importante para darle la debida promoción. Claro que sí, claro que sí. También trabajas como productor y programador. A ver, Radio UNAM, Tacma Records. Bueno, a ver, ¿nos puedes platicar un poco también? Claro, en Tagma, el sello discográfico independiente mexicano, Tagma Records, yo fungo como supervisor de proyectos. Okay. Eh, Básicamente lo que hago pues es simplemente asegurarme, darle seguimiento al proyecto, a que de los proyectos discográficos se cumplan, y que estarlo revisando, darle seguimiento. Esto en parte justamente por mi otro trabajo, que es el de programador musical y productor en Radio Nam. Wow. Básicamente suena muy complicado, pero básicamente es yo escucho los discos y decido qué es lo que va a escuchar la gente.
¿no? Yo hago la programación, diseño una parte de la programación musical. ¡Qué envidia! Entonces, el estar en contacto con todos estos discos, pues me ayuda también a, a tener un ojo, pues sí, de productor, de ver este disco, cómo se está llevando a cabo, qué es lo que, cómo podría mejorar, etcétera. Eso del lado de Tagma. Eh, Como productor en Radio UNAM, yo ingresé a Radio UNAM primero como servicio social y al tener esta formación tanto musical como de letras, pues eso ayudó a que eventualmente me pudiera yo quedar como programador. Eh, para mí es un gusto, para mí es, yo adoro la estación, adoro mi trabajo, porque para empezar tenemos un acervo de más de 23,000 discos. Es un acervo brutal e impresionante. Sí. Es un gusto enorme llegar, ver los discos y escucharlos. Es algo que no se acaba, nunca se acaba, nunca se acaba. Siempre se descubren cosas nuevas, músicas nuevas, siempre hay algo nuevo. Vamos, cada vez que voy a escuchar algo completamente nuevo, y eso es fantástico, porque enriquece también el oído, la escucha, afina también, ¿no?, la percepción de lo que se está haciendo en el mundo. Claro. Y sobre todo tener la oportunidad de diseñar programación para que las personas lo escuchen, para que quien escucha Radio UNAM escuche la selección que yo hago, para que pues, de repente alguien diga, oye, qué buena obra, ¿no? Qué Claro. cosas tan curiosas están pasando en Radio UNAM. Y sobre todo darles espacio a la música contemporánea. Mi programación Claro. está muy enfocada a la música contemporánea, a lo que está pasando hoy en el mundo. Entonces, pues sí, ese es como mi trabajo en la parte de programación musical. Claro. Como productor, yo coproduzco junto a Dulce Wet la serie Testimonio de Oídas, ¿Sí? una serie que acaba de cumplir 10 años y que tuvimos el gusto y el placer de celebrar los 10 años con un concierto especial en las instalaciones del MUAC, ahí en Centro Cultural Universitario. En, justamente es un programa dedicado a la música nueva, a que compositores e intérpretes que actualmente pues están vivos, están haciendo su carrera, pues puedan venir y platicar un poco como lo que estamos haciendo ahorita, Claro. pero en formato radiofónico, Sí. de ir y platicar su vida, por qué están ahí, por qué hacen lo que hacen, qué es lo que los motiva, y eso también es un, un, una labor eh, titánica. También se lo reconozco a usted, que es una labor enorme, muy loable, el estar dando espacio Sí. a que artistas y compositores puedan presentar su trabajo, Claro. porque justamente mientras más espacios haya, mientras más se difunda el trabajo, pues es mucho mejor. Claro. Y como productor en Reina, pues ese es también mi granito de arena, el estar editando, armando, preparando los programas para su posterior emisión. Y pues es algo que disfruto sobremanera, porque como también lo mencioné, la radio siempre ha estado muy presente en mi vida, siempre ha sido una parte eh, fundamental. Yo recuerdo una pequeña anécdota simplemente de cuando yo terminé la carrera en la UNAM, justamente estaba buscando dónde hacer mi servicio social. Y originalmente había pensado hacerlo en radioeducación, Ok. porque mi papá siempre, toda la vida ha escuchado radioeducación. Entonces dije, bueno, pues, ¿por qué no?
pero de pronto vi que estaba Radio UNAM y dije, pero lo voy a hacer en Radio UNAM porque pues, soy de la UNAM, ¿no? Vamos a devolverle algo a la universidad. Y pues bueno, aquí estoy. Qué maravilla. De esto ya 10 años, entonces, pues aquí estoy, adoro el producir y programar para la radio universitaria. Es algo que para mí no tiene comparación, sobre todo por todo esto de estar en contacto con todos los músicos, Claro, escuchar sus historias y al mismo tiempo escuchar la música, estar en contacto con el acervo, es algo que completamente pues ha moldeado también en cierta forma de manera positiva mi escucha y mi creación. claro. Ay, no, qué maravilla. Qué maravilla. Y gracias por compartirlo. Y como dices, bueno, pues, híjole, escuchar a tantas personas. Digo, yo apenas llevo 5 meses y estoy que ya no sé para dónde, no sé qué tiene tu cabeza entonces. Yo no puedo. No. Ay, ay, ay. Ismael, ¿qué haces en tu tiempo libre si es que te queda tiempo libre? Pues en mi tiempo libre me gusta leer. Okey. Este, Generalmente tengo como 2 libros, que es como lo que estoy leyendo para algo, o sea, como para investigar, Sí, crear, pero también leo cosas como por gusto y okey, digamos que es cosas distintas. Me gusta leer, me gusta nadar, okey. hago natación, este, esos son como, me gusta la cocina también, Oh, me gusta la cocina, entonces digamos que en eso divido mi poco tiempo libre, lo divido en esos, ¿no? En estar cocinando algo o preparando, me gusta mucho el café, por ejemplo, okey, entonces, pues ahí, en eso, distribuyo mis tiempos libres. claro. Ay, qué bo ¿y tu familia? ¿Qué papel juega la familia? Mm, pues mi familia, eventualmente, cuando aceptaron que me iba a dedicar a esto, pues como lo mencioné, pues al principio hubo como cierta resistencia, ya después, conforme vieron que iba teniendo pues éxitos y que iba logrando, cumpliendo metas, pues como que dijeron, ok, pues te apoyamos, ¿no? Sí. Es cierto que obviamente al hacer música contemporánea, pues muchas veces mi mamá incluso me lo ha dicho, o sea, yo no entiendo lo que haces, pero te apoyo, ¿no? O sea, no lo entiendo, para mí está muy raro, pero hazlo, ¿no? Claro, Entonces, sí, digamos que mi familia siempre ha estado ahí presente. Mis hermanos igualmente, aunque no terminan justamente de entender lo que hago, mm, pues digamos que lo respetan y también me apoyan, ¿no? claro. Sí. Ay, qué bonito. Y si pudieras darle un consejo a algún joven compositor que esté comenzando su carrera, ¿cuál sería? El mejor consejo que yo podría dar es que hagan lo que ellos sientan que deben hacer. Muchas veces sobre todo cuando se está estudiando, buscamos imitar buscamos imitar estilos, imitar algún profesor, imitar algún compositor que admiramos, ¿no? Sí, ¿Por qué? Pues porque justamente estamos aprendiendo, estamos adquiriendo el conocimiento, pero muchas veces esta imitación se convierte en un vicio y empiezan no solamente a imitarlo, sino a repetir. Y en esta repetición muchas veces se pierden como compositores, pierden su propia voz. Entonces el mejor consejo que yo podría dar es encuentren su propia voz y sean fiel a eso, a eso. No importa si es completamente distinto, contrario a lo que se está haciendo, no importa si nadie más lo hace, esa es la honestidad que uno debe de tener al crear, el decir esto es mío porque así lo quiero hacer. claro.
Wow, genial. Ay, Ismael, se me fue como agüita. Qué bárbaro. Eres fabuloso. En verdad, no sabes cómo te agradezco que hayas compartido primero la paciencia, como ya te lo había dicho, que además, bueno, hayas compartido conmigo toda esta pasión que tienes por la música, tu visión artística. Me parece muy importante tu trabajo y bueno, pues no sé si quieras agregar algo más o nos vamos a cenar. Pues sobre todo quisiera agradecer por el espacio, agradecer también a quienes realizan todo este trabajo de producción, porque muchas veces no solamente somos nosotros, sino entiendo que hay todo un equipo, entonces también agradecerles por el espacio, por el trabajo realizado, agradecer al público también que se ha quedado, que lo va a ver después, porque también el regalar una hora de su tiempo a conocer a alguien, pues también es algo que merece ser agradecido. Y pues nada más me gustaría simplemente agradecer y espero en un futuro regresar con nuevos proyectos. Vas a ver que sí, te voy a estar dando guerra muy pronto. Te agradezco muchísimo, Ismael. Muchísimas gracias. Gracias. Y a todos los que nos escuchan, bueno, no se les olvide darle like, suscríbanse al canal, me harían un gran favor, activen la campanita y si les gustó el contenido, compártanlo. Muchísimas gracias, nos vemos. Hasta luego. Este viernes 21 de noviembre a las 8 de la noche llega un nuevo capítulo de Historias en Clave con un invitado muy especial, Chris Doller, flautista boliviano-estadounidense descrito como un intérprete de sonido deliciosamente rico. Desde Iowa, Chris nos contará cómo pasó de aprender la flauta de manera autodidacta con videos de James Galway a convertirse en un artista galardonado. Hablaremos sobre su misión de descolonizar la música clásica, su potente EP In Memory Of y los nuevos caminos que está abriendo con su pedagogía y su próximo proyecto discográfico. Acompáñanos para una conversación inspiradora y profundamente humana. No te lo pierdas en vivo por YouTube, solo en Historias en Clave.